Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro taller de los jueves, nuestro estudio de los jueves y gracias a Dios vamos a continuar con el taller de quién es Jesús y vamos a ver en esta sesión Jesús es la resurrección y la vida. ¿Ok? Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por tus cuidados, Señor, gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por permitirnos hoy, Señor, reunirnos para buscar en tu palabra quién eres tú, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que encuentres en nosotros corazones humillados ante tu grandeza, Señor, humillados ante tu santidad, ante tu poder, Señor, y que acudamos a tu palabra con un corazón sediento de conocerte cada vez más. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos enseñes el día de hoy un aspecto de nuestro Padre Celestial como antes no lo habíamos visto, que podamos aprender algo nuevo de ti. Te pedimos que hagas tu obra aquí y que tú guíes este estudio. En el nombre de Jesús. Muy bien. Bueno, pues decíamos que esta sesión se llama ¿quién es Jesús? Jesús es la resurrección y la vida. Y la base bíblica la vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 21 al 27. Y en otro pasaje que es Primera de Corintios, capítulo 15, del 12 al 26. Y se los voy a leer primero el del capítulo 11 del libro de Juan. Y en la nueva traducción viviente, como lo leemos habitualmente. Versículo 21. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Muy bien, y pasamos al segundo pasaje de esta sesión, que es en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 26. Trae un subtítulo ese pasaje en la nueva traducción viviente que dice la resurrección de los muertos. Versículo 12. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que si eso no puede ser cierto, si no hay resurrección de los muertos, perdón, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, solo somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Versículo 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva.
Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo ha resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de esto vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Muy bien. Pasando a algunos comentarios acerca de estos pasajes y de este tema de la resurrección y la vida. Bueno, pues como cada sesión siempre lo decimos, son temas por demás trascendentales en nuestra fe. La resurrección de Cristo se vuelve uno de los temas medulares de todo lo que creemos. Y ahorita vamos a ver por qué lo vamos a recordar. ¿Sí? Porque, bueno, uno de los momentos esenciales en la historia de la salvación, en este plan de Dios, se presentó cuando Jesús, pocos días después de haber muerto en la cruz y de haber sido puesto en el sepulcro un viernes, ¿sí?, venció a la muerte y fue levantado corporalmente para iniciar un nuevo orden de vida. Es decir, Dios lo resucitó de los muertos. Ese es el momento crucial del plan de redención. ¿Sí? Porque no es solo que muriera, sino para poder darnos salvación y vida eterna, Él tenía que resucitar, demostrar que había vencido este, a la muerte. ¿Sí? Un punto de partida o algo que debemos tomar en cuenta antes de empezar a hablar del tema de la resurrección de Jesús es considerar que en nuestro limitado entendimiento de las cosas nunca podremos comprenderlo todo, y mucho menos explicar a detalle todo el obrar de Dios en nuestras vidas, y menos entender todo lo que Él ha hecho a través del tiempo. ¿Sí? Tenemos que entender que partir de, a ver, vamos a buscar en las Escrituras qué dice acerca de este tema, pero aún así no tenemos todo el conocimiento. ¿Sí? Aún así no dominamos el tema en su totalidad. Tenemos que partir de ahí, porque luego tomamos posturas y empezamos por eso a veces, y lo comentábamos hace rato, el mundo toma las profecías de cualquier vidente, pero hace un lado la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener una postura en donde reconozcamos que la Biblia es el fundamento de lo que creemos, pero que aún teniendo la Biblia no tenemos todo el entendimiento sobre la Biblia. ¿Sí? Dios no nos da revelación, toda la revelación a todos. A algunos les da una revelación, a otros les da otra revelación. Por eso es que tenemos que estar acudiendo a diversos recursos, diversos maestros para aprender más acerca de las Escrituras, más lo que obviamente nosotros aprendemos en nuestro propio proceso de lectura y el estudio de la Biblia. ¿Sí? Entonces, ya partiendo de ese punto de que entendemos que no conocemos todo a profundidad, pues vamos a escudriñar las Escrituras a ver qué dicen acerca de este tema. ¿Sí? Y bueno, bien, aquí se nos presentan un par de pasajes, que es el de Romanos 11, versículos 33 y 34, que dice: qué grande es la riqueza y la sabiduría, perdón, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Sí? Y en Isaías, en el Antiguo Testamento, viene vamos a leer un versículo del capítulo 55, versículo 8, que es más o menos de lo que estábamos hablando ahorita. Dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginar. ¿Sí? Entonces, con este enfoque, ¿sí?, desde esta perspectiva de que nuestros pensamientos son muy inferiores a los pensamientos de Dios, vamos a empezar a revisar qué dice la Biblia acerca del tema de la resurrección y por qué es importante para nosotros. ¿Sí? Entonces, el concepto de la resurrección de Jesús es un aspecto medular, ya lo decíamos,
para la doctrina cristiana de salvación, porque sin este suceso histórico, la redención del mundo sería imposible de lograr. ¿Sí? Ya es ya que es la victoria de Jesús sobre la muerte, es lo que nos ofrece vida eterna junto a Él. ¿Sí? Él no podría prometernos vida eterna si Él no hubiera resucitado, porque si Él no estuviera vivo, ¿qué esperanza tendríamos? ¿Por qué habríamos de creer que Él nos va a resucitar? Creemos que Él nos va a resucitar porque Él ya lo hizo, ¿verdad? Mira, vamos a ver algunos pasajes que hablan de la resurrección, ¿sí? Que hablan no necesariamente de la resurrección de Jesús, algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero que sí hablan de que seremos resucitados. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Fíjense, desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Daniel, ya se hablaba de la promesa de la resurrección, de que seríamos resucitados. Libro de Isaías, versículo 26, capítulo 26, versículo 19. Pero los que mueren en el Señor, pero los que mueren en el Señor vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría. Pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Y aquí vuelve a hablar en el libro de Isaías de esa esperanza de que seremos resucitados. ¿Sí? En el libro de Job, un pasaje en el capítulo 19, versículos 26 y 27, que dicen: y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. ¿Sí? Y acá un paréntesis para que comentemos qué importante era que en el Antiguo Testamento se hablara de esto. ¿Para qué? Para que el pueblo judío tuviera la esperanza de un día ser resucitado. Para ellos no era algo desconocido. Había una rama de los judíos, que eran los saduceos, que no creían en la resurrección, pero los demás sí creían, porque las escrituras lo enseñaban. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Dice el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 23 al 25. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Sí? Y aquí te empieza ya a hablar en el Antiguo Testamento, empezamos a ver estos pasajes donde nos hablan de la muerte y resurrección de Jesús y nos empieza a dar una idea más clara del por qué era necesario que Él muriera y resucitara. ¿Sí? Porque tenía que morir por nosotros. O sea, cuando dice murió por nosotros, es en nuestro lugar, para satisfacer la justicia de Dios. Nuestro pecado merecía el castigo, y el castigo, dice el libro de Romanos, que la paga del pecado es muerte. Era lo que merecíamos. Entonces Jesús, que no tuvo pecado, pudo ser el Cordero sin mancha, que podía pagar por los pecados de todos nosotros, de toda la historia, de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando Él se entrega como paga por nuestro pecado y muere, y luego resucita, ahí es donde se completa el, el plan de redención, digamos. Ahí es donde ya se consuma, ¿verdad? Sí. Y vamos a leer el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Dice: sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. ¿Sí?
Y aquí estaba el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto de estos temas. Les decía, esto es algo que sabemos, conocemos, sabemos que Dios, quien resucitó a Jesús, nos va a resucitar también a nosotros. ¿Sí? Y vamos a estar juntos. Y, 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 y es algo impactante, te dice mucho, se habla de esto, pero no siempre lo reflexionamos. Creo yo que no siempre lo reflexionamos, nos tomamos el tiempo para entender de lo que estamos hablando. Se trata todo esto. O sea, un día sí, vamos a morir, muy probable, nos toque la muerte. Pero nuestra esperanza no es para esta vida. La esperanza es que seremos resucitados y que Dios va a cumplir todas sus promesas, independientemente de que si morimos o no morimos. ¿Sí? Nuestra muerte terrenal no limita el poder de Dios para cumplir las promesas que nos ha hecho. Sí, en el libro de Efesios dice, capítulo 1, versículos 19 al 20. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Bueno, aquí fíjense lo que dice. Pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, o sea, a nuestro favor, ¿sí? A favor de los que creemos en Él. O sea, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que obra a nuestro favor todos los días. ¿Qué tan conscientes estamos de eso? ¿Qué tan agradecidos estamos de eso? ¿Sí? Porque o sea, el poder de Dios es exactamente el mismo siempre, siempre. Y a veces creo yo que podemos caer en el error de ver el problema más grande porque dejamos de ver el tamaño y la grandeza y el poder de Dios. Por eso nuestros problemas nos parecen insuperables, porque nos olvidamos quién es Dios y que está a nuestro favor. Obviamente, nosotros tenemos que estar en comunión con Él, ¿verdad? Y no quiere decir que por el hecho de que esté a nuestro favor no vamos a sufrir, para nada. El apóstol Pablo tenía el respaldo de Dios, evidentemente lo tenía, y pasó por todo tipo de tribulaciones. Pero esas tribulaciones hubieran sido mucho más difíciles de atravesar o muchísimo más dolorosas para Pablo, por ejemplo. Digo Pablo por decir uno de los principales ejemplos que tiene la Biblia para un hijo de Dios que sufrió. ¿Sí? Hubieran sido muy diferentes si él no tuviera el respaldo de Dios y la esperanza de que todo eso valiera la pena para la vida venidera. Porque Pablo no tenía sus esperanzas puestas en cómo le iba a ir en esta vida, si no, pues hubiera estado deprimido todo el tiempo. Sino que él, precisamente porque conocía el poder de Dios y sabía que Dios, hay un pasaje que dice, en quién he puesto mi confianza. Este, sé que me va a cumplir en quien puse mi confianza. Entonces, este tremendo acto del poder de Dios no se produjo ante testigos, ni tampoco es descrito paso a paso en el Nuevo Testamento. Y tal cual. Nadie vio cuando Jesús abrió la piedra, nadie vio, ¿sí? Pero a lo largo del Nuevo Testamento se proclama como un hecho indudable, indubitable, y se propone como base de muchas bendiciones actuales y futuras. O sea, la resurrección de Jesús es un hecho histórico y comprobado, ¿sí? Y el Nuevo Testamento da muchas muestras de todo esto. Fíjense lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. Dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Durante 40 días se apareció. Y no es la resurrección como creen los testigos de Jehová. Ellos creen en una resurrección de Jesús, una resurrección espiritual. ¿Sí? No, Jesús realmente
resucitó espiritual y corporalmente. ¿Sí? Dice aquí en el libro de Hechos, en este versículo 3 del capítulo 1, en otras versiones se lee el concepto de esta forma. Se lee que Dios les dio, que Jesús les dio pruebas claras, les dio evidencia convincente, pruebas indubitables, ¿sí? Durante 40 días les demostró que había resucitado, ¿sí? Y aunque la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de quienes creemos en Él, la de Cristo no deja de ser única en su género, porque por definición es la resurrección del Mesías, ¿sí? Es la resurrección. La resurrección de Jesús fue la resurrección del Hijo de Dios. Es el libro de Romanos 1, versículo 4. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Aún los milagros de Jesús, de volver a la vida a la hija de Jairo, en el libro de Marcos, lo leemos, capítulo 5, al joven de Naín, Lucas capítulo 7, a su amigo Lázaro, en el mismo pasaje que estábamos leyendo, bueno, versículos más adelante, en el libro de Juan capítulo 11, y a otros, en el libro de Mateo capítulo 11. ¿Sí? Estas no se describen estrictamente como resurrecciones, porque esas personas que resucitaron volvieron a morir, como Dorcas, que fue resucitada por medio de Pedro, como Eutico, que fue resucitado por medio de Pablo. Todos ellos volvieron posterior, o sea, nacieron, murieron y volvieron a vivir y volvieron a morir. ¿Sí? Y en cambio, Jesucristo inició con su resurrección una nueva etapa y decisiva, una etapa final en la historia humana. Dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 9. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. ¿Okay? Y el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21, dice así: así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro. Y aquí en el libro de Romanos el apóstol Pablo estaba, digamos que afirmando que no valía la pena que dudaran acerca de qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado, porque era un hecho. ¿Sí? Para los verdaderos creyentes, la evidencia de la resurrección no admite debate. La resurrección de Jesús afirma y hace posible nuestra futura resurrección. ¿Sí? Dice el libro de Romanos, nuevamente, capítulo 8, versículo 23. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Sí? Por eso la resurrección de Jesús representa la seguridad de que los creyentes, aunque ya hayamos muerto, también seremos resucitados. ¿Sí? Ahora, también hay que tomar en cuenta un aspecto importante en la resurrección de Jesús, que fue por su propio poder, por el poder de Dios, el que Él pudo resucitar. ¿Sí? Por eso nuestra resurrección no va a ser igual. Nosotros no vamos a resucitar por nuestros propios medios. Pero vamos a leer lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 18. Si alguien lo quiere leer, adelante. Juan 10, versículo 18. Dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera
y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Y yo siento que ese es un aspecto básico, crucial, en la diferencia, en lo que hace la diferencia de que Cristo resucite y que nosotros resucitemos. Por eso no es exactamente igual. ¿Sí? Ya que Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte, Él también tiene poder para perdonar nuestros pecados. Esto se debe a que Él es el creador de la vida, como dice en Juan 14:6. Juan 14:6 dice, yo soy Él. Yo soy el camino, la la verdad verdad y y la la vida. vida. Nadie No al puede ir Padre, al Padre sino por sino es medio por de mí. mí. ¿Sí? Aquel que es la vida sin duda puede restaurar. Todo aquel que cree en Cristo tiene una vida espiritual que la muerte no conquistará ni disminuirá de manera alguna. Y esa es la esperanza que tenemos. Y ya cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, el resultado, sabemos que Dios va a cumplir, Él va a ganar, Él va a lograr y a cumplir todo lo que nos promete. No hay forma que alguien se lo impida. No. Digo, a diferencia del mundo que cree que Dios está en una batalla pareja contra Satanás. Claro que no. Satanás ya tiene su destino asegurado. Cristo va a vencer. ¿Sí? Ya venció. Pero para nosotros es algo futuro, ¿verdad? Porque para Él ya está cumplido. Pero nosotros veremos que Él va a vencer todo y, y va a cumplir con todo lo que nos promete. Satanás no es el que manda a las personas al infierno. Él es un huésped del infierno. Él fue enviado al infierno. No se puede salir. Y como el hombre tiene la posibilidad de librarse de eso, obviamente él tiene un sentimiento de envidia colosal, donde está intentando llevarse a la mayor parte de las personas con él, porque ya no tiene salida. Entonces, cuando logramos comprender su poder y hasta qué punto es verdaderamente maravillosa la oferta que nos hace, ¿cómo hemos de hacer otra cosa que no sea entregar nuestras vidas a Él? Cuando ya hemos creído en esto, ahora sí, es ilógico que le demos la espalda. ¿Sí? Eso nos haría doblemente en eso. Lo que nos queda es rendirnos a Él y buscar llevar una vida que le agrade y cumplir su voluntad. Para quienes creemos, qué maravillosa es la seguridad y la certeza que tenemos. Dice, libro en Juan 14, versículo 19. Para quien dentro de poco, perdón, versículo 19. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Sí? Y es una promesa de Jesús, con palabras de Jesús, que está diciendo, si yo resucité, tengan la tranquilidad y la certeza de que un día serán resucitados. No importa cuánto haya sufrido en esta vida, no importa las caídas que hayamos tenido, si verdaderamente estamos en el camino, si estamos realmente en comunión con Él, ¿sí? Si somos sus hijos, si hemos verdaderamente recibido el Espíritu Santo, Él nos va a resucitar. Y eso es increíble. O sea, ¿en qué cosa creada podemos poner nuestra confianza que nos dé esa tranquilidad? No hay nada, no hay nada. Y somos, en mayor o menor medida, basamos nuestras confianzas a veces en nuestras profesiones, en nuestros logros, en nuestros afectos, ¿sí? Y estamos equivocados, porque todo eso es pasajero, todo eso es polvo. Hoy está, mañana no. En la salud, en muchas cosas. Cuando volteamos y reconocemos la grandeza de Dios, y ponemos nuestra confianza en Él, de nuestro futuro en Él, todo toma como que su lugar, todo se pone como que en su lugar, y lo ponemos a Él en primer lugar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Será común que la gente crea en la resurrección? Bueno, como ya sabemos, hacemos este tipo de preguntas retóricas
Y pues yo creo que la respuesta es obvia. No todo el mundo cree en la resurrección. Lo pueden decir, lo pueden saber, porque no lo sí, porque no, porque a veces sabemos que Dios existe, pero ni nos queremos acercar para averiguar cómo es Él, porque ya sabemos que no estamos viviendo le agrada. Estoy hablando del mundo, de la generalidad de las personas. ¿Sí? En esta sociedad cristianizada, difícilmente vas a encontrar aquí, no se diga en Monterrey, ¿verdad? Pero incluso en otras ciudades del país, difícilmente vas a encontrar a alguien que no haya escuchado el nombre de Jesús, que no tenga una referencia, difícilmente. Pero eso no quiere decir que se tenga una relación con él, que le conozca. Entonces, si no conoces ni a la persona, ni te interesa conocer al Hijo de Dios, ¿sí? Saber qué es cuál es tu voluntad, tampoco te interesan los detalles de cómo estuvo tu vida, ni, ni, ni por todo qué lo que tuvo. implica el plan de redención. Así es, básicamente eso, o sea, pues yo por qué, pues yo no he matado, o sea, Es lo primero que dice. porque no me siento ni siquiera que estoy en problemas, o sea, esa es la ignorancia del mundo, que cree que están bien, ¿sí? Porque pues, no, aparentemente estoy bueno, ¿verdad? Estoy fuera de la cárcel, luego estoy bueno, pero no es así delante de Dios. No se trata de nuestra bondad, porque ahí es donde, si solo creemos que en nuestra condición humana se puede asemejar a los atributos y al carácter de Dios, en esta naturaleza que tenemos caída, estamos totalmente confundidos. Tú puedes hablarme de la persona y se te van a venir nombres a la mente, persona más buena del mundo. No tiene nada que hacer delante de la bondad y la santidad de Dios. Nada absolutamente. Y Gandhi, y la madre Teresa de Calcuta, y mencióname los nombres que quieras. O sea, dentro incluso de nuestra propia familia podemos decir, no, esta persona era otro rollo, y sí, para el mundo, para nuestro estándar, pero no para el de Dios. Entonces, volviendo al tema, a veces lo que sucede es que no nos ponemos a reflexionar en quién es Dios y de dónde vengo, cuál es mi condición. Si hay un creador, cuál es mi relación con el creador. No reflexionamos. Y no reflexionamos tampoco en todos los detalles de la obra de la redención, particularmente en la resurrección. ¿Se acabará todo con la muerte física? Pues bueno, con los pasajes que acabamos de leer sabemos que no. Sabemos que precisamente esa es nuestra esperanza, de que un día este mundo terrenal, esta vida, para nosotros se va a acabar, pero tenemos esperanza de ser resucitados. ¿Sí? Y en esa vida, en esa ya vida eterna, cuando ya seremos resucitados, esa es la verdadera vida, esa es la que vale la pena. ¿Por qué? Porque es diferente, porque ahí va a estar Dios. Así es, porque ya estando en su presencia, ya, pues, ¿qué cosa de este mundo pueda tener algún valor? Nada, Nada. absolutamente. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 27 y 28. Y así, como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Sí? El día no va a regresar para otra vez volver a sacrificar su vida por nosotros. No, eso ya lo hizo. Ahora es para salvar a los que creímos en esa obra de redención a nuestro favor y que anhelamos su venida. ¿Verdad? Ahora, todos resucitaremos para vida eterna, pues no, unos para vida eterna y otros para condena eterna. ¿Sí?
Y la Biblia lo enseña muy claramente. Dice en el pasaje de Mateo 25, versículos 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero, desnudo o enfermo o en prisión, y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Y ahí está la diferencia, ¿verdad? Hay el, el camino que lleva a la perdición, que lleva al castigo eterno, pero también está el camino de la bendición hacia la vida eterna. ¿Sí? Por eso, y esto es algo bien básico que debemos enseñar al mundo, porque lo hemos platicado muchas veces, lo hemos comentado mucho, que cuando alguien muere, lo primero que dicen las personas es que en gloria esté. No tenemos la menor idea. Cuando dices eso, por cualquier persona, sin saber cuál fue tu fe, lo único que estamos demostrando es ignorancia de no entender cuál es la gloria eterna, cuál es la gloria de Dios. Son palabras que se repiten mucho en el mundo, pero que no se entienden, que no se sienten, que no se creen. ¿Sí? Sí, totalmente. Como un Dios te bendiga, que es un saludo que a veces no tiene eh, ninguna relación con el Dios verdadero. ¿Cómo seremos? ¿Cómo será nuestro cuerpo cuando seamos resucitados? Bueno, es una de las principales incógnitas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 50. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos en la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra.
y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada uno. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales, pues, así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre espiritual, celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. ¿Sí? Y ahí nos va hablando, nos dice muchas cosas, pero nos da una referencia de que nuestros cuerpos serán glorificados, ¿sí? Que no vamos a resucitar en este cuerpo, así tal cual. Porque las características del cuerpo actual no pueden, dice aquí, no pueden heredar lo que durará para siempre. Tampoco tenemos la exactitud, la certeza de cómo exactamente será. Pero sí sabemos que será distinto. ¿Por qué? Porque será glorioso, porque reflejaremos la gloria de Dios y estaremos en la presencia de Dios. Adelante. Y pasamos a las preguntas personales. ¿Estás seguro de que si mueres, un día resucitarás? Adelante. Pásale, chico. El libro de Hechos, capítulo 24, versículos 10 al 21. Dice, entonces el gobernador le hizo una señal a Pablo para que hablara y dijo, yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años, por lo tanto presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Pero admito que soy seguidor del camino, de mayúsculas, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúntenles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité, hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Y es el apóstol Pablo pidiendo audiencia con el gobernador, ¿verdad? Y hablando de un tema crucial de la doctrina. De la doctrina cristiana, pues es que había los fariseos que sí creían en las cosas sobrenaturales, sí creían en la resurrección, esa facción de los judíos, los fariseos, pero los saduceos no creían, ¿sí? Entonces también Pablo estaba aprovechando para establecer ahí, hablar
de este concepto crucial de nuestra doctrina de salvación, que es la resurrección de los muertos. ¿Has perdido seres queridos que murieron con esa promesa? Fíjense lo que dice en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, que dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Sí? Y aquí te habla al principio del pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13, te empieza a hablar de qué va a pasar con los creyentes que murieron, pero ya eran creyentes. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los que sobrevivimos a la muerte de esos creyentes? Nos dice aquí que no debemos de entristecernos, porque los vamos a volver a ver. O sea, esa es la diferencia de velar a alguien que no creyó versus a alguien que sí creyó en el Evangelio. No hay nada que hacer por alguien que no creyó en vida. No hay nada que pueda hacer. Pero también no debes sentirte culpable porque no es tu responsabilidad. Obviamente te va a entristecer si tú tienes, vamos a suponer que la sospecha de que esa persona pues no creyó. Pero debemos alegrarnos por los que sí. Y los que no, pues tenemos que hacer un proceso delante de Dios. Porque sí. Yo tuve la fortuna, por ejemplo, de que creo firmemente que mis padres se reconciliaron con Dios y murieron siendo creyentes. ¿Sí? Yo tengo la confianza de que un día los volveré a ver. No se compara con la esperanza de ver a Dios, pero sí es algo que seguro lo vamos a disfrutar, ¿verdad? Entonces, aquí este pasaje te dice esto, te dice: no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Sí? Y obviamente es un llamado para predicar el Evangelio a los que vivos, ¿verdad? Y luego ya habla un poquito más a partir del versículo 15, habla del arrebatamiento. Ese es un concepto ya más difícil de entender. ¿Sí? ¿Sí? Porque todos decimos, todos vamos a morir. Sí, pero con excepción de los que se mencionan en este pasaje. Dice que, el versículo 15 dice: les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pero el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas. ¿Sí? Luego, junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Hay películas de esto. Pero tenemos digo, este no es un concepto básico de salvación. Puedes no creer en el arrebatamiento, puedes no entenderlo, no pasa nada, no te vas a perder. Pero la revelación es muy fuerte. O sea, yo creo que las escrituras lo enseñan claramente. En otros pasajes, pero en este es muy claro. De los que aún sigamos vivos. O sea, quiere decir que como el Señor puede regresar en cualquier momento, algunos de nosotros muy probablemente nos pesque vivos. Pero
va a ser vamos a ser llevados. ¿Sí? Y voy a hacer un paréntesis más grande, porque es importante que entendamos este concepto del arrebatamiento, porque ahí entra algo que todavía te va a parecer más loco, que es el fenómeno ovni. Desde el 1950 nos han querido adoctrinar que seres de otros planetas están haciendo este, como eh, visitas, ha habido avistamientos, ha habido interacción, se habla del Área 51, de la NASA, se habla de muchos testimonios, y nosotros no estamos diciendo que no hayan visto algo, ¿eh? Sí. Pero, ¿para qué lo van a usar el fenómeno ovni? Oh, bueno, mejor me regreso. Acabamos de leer este pasaje donde nos habla del arrebatamiento, ¿sí? Del rapto. ¿Cómo explicas que la mitad de la población mundial va a desaparecer en un momento a otro? ¿Cómo lo vas a explicar? Fenómeno ovni. Pero así se la van a creer. Ya se la creyeron, ya se las vendieron. Nadie va a decir, bueno, pocos, sí va a haber quien. Sí va a haber quien dijo, oye, a mí me enseñaron todo esto y no creí. Ahora sí creo. Más que bueno, esa es otra historia. ¿Verdad? Porque es otra, de cuenta que como pasar a segunda oportunidad, pero también so complicated y que termine en muerte. Pero bueno, sí va a haber quien reaccione, pero la gente no quiere, no, o sea, no va a querer, después de este escenario, de este momento del rap, que es el que no tiene, el que es inminente, o sea, el que no tiene aviso, y no tiene aviso, es en cualquier momento. Después de esto, la mayor parte de las personas pues van a querer tener esperanza de algo y van a decir, incluso no lo van a voltear, van a decir, se fueron los que estaban mal, nos quedamos los que estaban, pues bueno, ¿sí? Fíjense, o sea, cómo el engaño va a ser de primaria. Y así yo no puedo garantizar que así va a ser, pero todo pinta para algo muy para hacia eso. ¿Verdad? Porque de otra manera, ¿cómo explicarías la desaparición de la... Sí. Sí. Yo creo que tengo la esperanza de que sí va a haber gente que sí pueda, con el solo hecho de darse cuenta, porque el día del arrebatamiento, no importa cuándo suceda, ahí se acabó el mundo tal como lo conocemos. Ya no va a volver a ser la vida igual. Es imposible. Imposible que se pierda la mitad de la población mundial, por decir una cantidad, y que la gente siga viviendo como si nada. No, ya todo va a colapsar, todos los sistemas, toda la política, la economía, el comercio, todo todo se va a venir abajo. Deja de funcionar el mundo tal como lo conocemos. Y eso, que también ya sabemos que vamos hacia un declive, estamos en decadencia. Hay gente que ilusamente cree que esto tiende a mejorar. No, o sea, es al revés. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de estos temas tan impresionantes y empezamos hablando en la sesión acerca de que muchas veces no, no se creen los conceptos como la resurrección, que es un concepto básico para la fe, porque no reflexionamos en eso. ¿Y por qué tenemos una idea equivocada? Ya hablo del mundo. Tiene una idea equivocada del poder de Dios. O sea, ¿es imposible para mí? Ah, entonces es imposible para Dios. El mundo está al revés. Por eso, ¿saben la teoría? Porque pues casi todo el mundo ha escuchado de Jesús y de que murió en la cruz y de que resucitó, pero lo saben como un concepto, pero no, ni siquiera histórico comprobado, o sea, sino como que eso se cuenta, ándale, como una leyenda, como que se cuenta, se dice. Pero ya cuando dices, a ver, que hay un creador que hizo las cosas de una forma, luego hubo un pecado, todo se corrompió, y hubo una separación entre Dios y el hombre. Luego Dios dispuso un plan para salvación, para redención de todas las cosas. Porque no es nomás la salvación del humano, es la redención de toda la creación. ¿Sí? La restauración de todo conforme
el diseño de Dios. Y dispuso Él a hacerse hombre, venir a vivir entre nosotros, mostrarnos quién es Dios, porque vivió de una forma en la que Jesús decía, ¿por qué dices que no conoces a Dios? Y me estás viendo a mí. Pero no solo eso, sino que Él entrega su vida como paga por nuestro pecado y ahí pagó, ya cumplió, ya pagó, ahí ya nosotros ya no merecemos el infierno. Pero no solo eso, sino que toma su vida nuevamente y con eso nos demuestra que puede cumplir la promesa de darnos vida eterna, porque Él la tiene. Cuando empieza a hablar de estas cosas y no tenemos, bueno, hablamos al principio también de lo limitada de nuestro pensamiento. La mente está tan limitada que no alcanzamos a ver la grandeza de Dios. Pero así es, pero hay una diferencia entre nosotros que tenemos la misma mente limitada, pero queremos conocer al Dios verdadero. Hay una diferencia contra el que tiene la mente limitada y se niega a creer o a conocer más acerca de Dios, cómo es Él. ¿Sí? Porque ya de por sí es como necio creer que no existe un creador, porque serías como los ateos que dicen que todo fue casualidad. Es una locura. O sea, se requiere más fe para ser ateo que para creer que hay diseño inteligente detrás de todo lo que hay. Pero bueno, entonces, y hablamos de estos temas, se vuelven difíciles en ese punto cuando difíciles no para nosotros debería ser como, wow, o sea, estoy leyendo esto, pues quiero leer más, y cada vez deberíamos de tener esa hambre de conocer más, y estamos llamados a eso, ¿verdad? Pero para el mundo es locura. De hecho dice la Biblia, ¿no? El Evangelio es locura para los que se quieren. Tú le hablas de esto a alguien que no quiere reconciliarse con Dios. Sí, 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 no. Y yo tengo que confesar, cuando alguien predicaba el Evangelio y yo todavía no era creyente, resulté científico. Sí, cuando lo más parecido a un científico era mi juguete, ese, mi alegría, mi laboratorio, que nunca me salió ni uno. Pero bueno, entonces, así son. O sea, el mundo así es. Y nosotros estamos llamados a buscar en la palabra de Dios acerca de quién es Dios, principalmente, de cuáles son sus planes, para que anunciemos al mundo, oigan, esto es lo que viene. Porque está cada vez más y más cerca todas las señales, todo lo que... Hace rato escuchaba un estudio del pastor Fermín Caballero, Fermín Cuarto, ex Control Machete, y habla en un momento de algo que me hizo mucho sentido y creo que tiene mucha relación en cuanto a lo que estamos viendo y lo que podemos esperar, lo que aprendemos en las escrituras, de lo que viene, ¿sí? De los últimos tiempos, pero cómo las cosas han estado sucediendo a través de la historia. Por ejemplo, bueno, el pueblo judío, lo vemos en la Biblia, fue dispersado. ¿Sí? Desde aquellos tiempos se acabó el pueblo como país. ¿Sí? Fueron dispersados por todo el mundo. Luego, en 1948, ¡pum! Por una orden, la Biblia profetiza que Israel sería creado en un día. ¡Pum! Se da una orden mundial y se reconoce el Estado de Israel. Ahora ya hay un país en donde se puede construir un templo, en donde va a regresar todos los judíos para que se cumplan todas las promesas. ¿Sí? Ahorita nosotros decimos, ¿cómo va a cumplirse la profecía de que se va a poner la abominación desoladora en el lugar santo? Tiene que haber un templo. Pues sí, pero para que hubiera un templo tenía que haber un territorio de Israel. Bueno, así es nuestro Dios. Se restaura el Estado de Israel. Hay país, ya hay un país, ya hay un lugar. Ya, y ahorita decimos, no, pues tiene que haber templo. Va a haber templo. El tercer templo va a ser construido. Hay un instituto del templo.
Nomás que como nosotros vemos nomás una foto muy cortita de la historia, no alcanzamos a ver todo lo que Dios ha orquestado y lo que sigue cumpliéndose. Y a veces no es los planes de Dios como hacia lo positivo, ¿no? Pues también es que está caminando hacia la perdición, que está profetizada. En los últimos tiempos no habrá, la fe de muchos se apagará. ¿Sí? Cuando unos están esperando avivamiento, la Biblia te enseña que en los últimos tiempos, al contrario, va a morir la fe. ¿Sí? Y el engaño va a ser muy fuerte. Cuando hablamos de esto, de que si, aquí hablamos de esta pregunta de que si hemos perdido seres queridos que han sido, que murieron con la promesa de la resurrección, nos hace esta pregunta el taller que dice, ¿tu testimonio en los funerales ha sido acorde con ello? Y bueno, vamos a leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Bueno, que de hecho estamos recordando el versículo 13 que acabamos de leer. ¿Sí? Te lo repito. 1 Tesalonicenses 4:13. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Sí? Así es. O sea, te dice, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a resucitar? Es la promesa que tenemos. ¿Sí? Entonces, cuando tienes esa esperanza y esa certeza, esa fe, tú puedes asimilar la pérdida. Y no es que no te duela la pérdida de tus seres queridos. Por supuesto te duele. Es más, cada día te siguen haciendo falta. Pero sí tienes esa esperanza. Pero sí, ¿Sí? Y también, eh, eh, y es normal que tengamos cierto apego con seres queridos, con la gente que amas. Pueden ser tus padres, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus hijos. Hay gente que ha tenido que atravesar unas pruebas de ese tamaño, pero tienen la esperanza. ¿Sí? ¿Sí? Y hablando de todo esto, de la resurrección, de la vida eterna, ¿tienes fe y predicas de Jesús seguro de esta verdad? Esta pregunta es una invitación para que siempre vayamos a la Biblia para fortalecer nuestra fe con estas verdades. Porque a veces nuestra fe es débil porque no conocemos lo que dice la Biblia acerca de todo esto. ¿Sí? Y si en alguien podemos poner nuestra confianza, es en Dios. Yo voy a tratar de no defraudarte, pero puedo fallar, pero Dios. Y en Él puedes poner ciegamente tu fe. ¿Sí? Dice el libro de Romanos 14, versículos del 7 al 9. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Eh, eh, dice el libro de Pedro, primera de Pedro, perdón, primera de Pedro capítulo 1, sí, versículos 17 al 21. Sí. ¿Lo quieren leer? ¿Alguien lo quiere leer? Sí. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha.
Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. ¿Sí? Entonces aquí nos sigue hablando acerca de que sí vamos a ser juzgados según lo que hagamos, ¿sí? Y que nuestro rescate ha sido pagado con el precio más caro, más alto, que es la sangre de Cristo, ¿sí? Y obviamente por eso es que en consecuencia de saber que Cristo murió por nosotros, es lo que añade valor a nuestras vidas y lo que nos debería hacer pensar y reflexionar en qué estoy haciendo con mi vida, ¿sí? Si yo ya creo que hubo un creador, creo que Cristo murió, vivió y murió por nosotros y resucitó para satisfacer la justicia de Dios. ¿En qué posición quiero estar? O sea, quiero hacer eso válido para mi vida, quiero creer y sujetarme a Jesucristo como Señor y Salvador, quiero seguir viviendo como yo lo entiendo a mi manera, ¿sí? Es importante que estos temas siempre nos lleven hacia eso, no solamente para predicar al que no ha creído aún, sino para que nosotros mismos hagamos un examen de cómo estamos viviendo y corrijamos lo que tengamos que corregir. No porque ganemos la salvación por nuestras obras. Ojo, aquí nos está enseñando este último pasaje, porque dice que Él nos juzgará o nos recompensará según lo que hagamos. Aquí nos está diciendo que con buenas obras vamos a ganar nuestro favor. También más adelante, en los versículos de adelante, dice que el precio o sea, que Dios pagó un rescate, pero el precio de ese rescate no fueron nuestras obras, la propia vida. La sangre de Cristo es la vida de Cristo. ¿Sí? O sea, eso es lo que hace válido el sacrificio. ¿Sí? Entonces tenemos que actuar, vivir en consecuencia a eso, ¿verdad? Sí. La anterior, sí. No, era Romanos No, 4, sí. La anterior, la primera de Pedro, la que yo leyó Adri, era Romanos 14, versículo de 7 al 9. Ah, la de Tesalonicenses es primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿A esta te referías? Te la leo. No, Adri leyó primera de Pedro 1, del 17 al 21, y la de Romanos era Romanos 14, del 7 al 9. Es esa la que tú decías, creo. ¿Sí? Bueno, si quieres ahorita continuamos con ese punto, porque ya para terminar vamos a dar de la conclusión, es que la resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana. ¿Sí? Como Cristo resucitó de la muerte, y luego Él nos promete resucitarnos, pero como Él sí, o sea, vaya, como Él sí logró su resurrección, sabemos que Él dijo la verdad, sabemos que Él es Dios. ¿Sí? ¿Quién más podría haber hecho eso? Ningún líder de ninguna religión, mencióname el que quieras, murieron y ahí está, siguen muertos. Entonces, como Cristo resucitó, su muerte por nuestros pecados fue válida y somos perdonados. Vaya, fue válida porque Él no tenía pecado. Por eso Él era el único que podía morir, porque Él no tenía pecado. Y como todo lo del Antiguo Testamento señala hacia estas verdades, ¿sí? Todos esos sacrificios que hacían en el pueblo judío
sacrificaban corderos sin mancha, sin defecto. O sea, realmente el animalito tenía que venir así perfecto, ¿verdad? Y no era más que una figura de lo que Cristo iba a hacer. Cristo fue el verdadero Cordero de Dios, ¿sí? Entonces, como Él resucitó, venció a la muerte. Nosotros sabemos que también resucitaremos. Él puede cumplir la promesa de que nos va a resucitar un día porque Él ya lo logró. Podemos confiar en eso, ¿sí? Es como si yo te digo, te voy a enseñar cómo ser exitoso en los negocios. Y luego me ves que ando a pie, fracasado. Yo digo, no es malo andar a pie, pero me refiero a que no reflejo lo que te prometo. No acorde, mi vida no es acorde con lo que te estoy prometiendo. Y como tantos gurús de negocios que hay en internet que prometen los cinco pasos para ser millonario. Y nomás que él no es millonario. Pero no, Cristo nos promete resucitarnos, pero porque Él sí resucitó. Entonces, si algo podemos estar seguros, es que Él sí lo puede cumplir. Y lo va a cumplir. Vaya, que lo va a cumplir si yo le creo. Ese es el punto. Dios no nos obliga a creer. Entonces, porque Él resucitó, Él tiene vida eterna. Y la ofrece a quienes hayamos creído en Él como Señor, como Salvador personal. ¿Sí? Y aquí concluimos el tema de hoy, de la resurrección y la vida. Y los invito a que reflexionemos acerca de este tema, que vayamos a la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe y para hablarles de estos temas también. Ahora, nos vemos si Dios quiere la próxima.